Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en sintonía de Criminología Dinámica. Yo soy Juan Luis Rodríguez Guzmán, licenciado en Criminología, y le doy la bienvenida a quien será nuestro colaborador, seguramente, y así lo espero en muchas más ediciones, en muchos episodios de este podcast de Criminología Dinámica. Me voy a permitir leer la presentación para no cometer algún error, ya que es extenso su currículum. Él es maestro en Ciencias Penales y Criminalística, además es especialista en Seguridad Criminológica e Industrial, profesor del Instituto Estatal de Policía, por supuesto licenciado en Criminología, el licenciado maestro Ildefonso Rodríguez, ¿verdad? ¿Lo dije correcto, maestro? Así es correcto, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, pues aquí un gusto, verdaderamente un placer estar compartiendo este espacio para hablar de temas importantes y que nos apasionan. Claro que sí, sobre todo eso, ¿no? La pasión de la criminología. Me gustaría comenzar pues con la presentación, platicar un poquito de qué es lo que vamos a hablar en esta ocasión en específico, que sería de la criminología industrial. ¿Está bien dicho criminología industrial? ¿Existe el criminólogo industrial, maestro? Sí, de hecho, tuvimos en el año 2017, tuvimos oportunidad de trabajar, obviamente, años previos a esto, menciono esta fecha de octubre del 2017 como una fecha importante, ya que fue en esta fecha cuando tuvimos la oportunidad de registrar oficialmente pues lo que conocemos hoy como Sistema Integral en Seguridad Criminológica Industrial. Entonces fue una de las primeras obras, si no es que la primera en este concepto, y desde luego es 100% aplicable. Claro. Este concepto surge a raíz de detectar las necesidades que el sector industrial, la seguridad privada, pues tenía de garantizar muchos procesos que por normativas y estándares debíamos cumplir, y encontramos que la criminología pues era una herramienta importantísima que venía a satisfacer en gran manera estas necesidades organizacionales. Claro, y antes de entrar de lleno en esto, yo decidí este primer tema que fuera la criminología industrial, la criminología corporativa, la seguridad patrimonial, etcétera, puesto que me ha tocado en algunas ocasiones algunos colegas que demeritan o hacen a un lado esta rama de la criminología, incluso la ven como lo voy a llamar así, un fracaso en cuanto a la carrera. Si tú no estás en el sistema penal, si no estás en el sistema en lo público, si no eres policía investigador, si no eres perito, pues entonces me voy o te vas ya como última opción a la maquila, ¿no? Me tocó trabajar en el sector público y es maravilloso ese sector, pero bueno, esto viene de más atrás, maestro. Incluso la criminología como ciencia todavía no es vista por muchos como una ciencia, ¿no? Eres el levantacasquillos, eres el auxiliar del abogado, eres ¿cómo más lo pudiéramos describir, maestro? Sí, mira, es cierto, es muy correcto lo que comenta el licenciado en ese sentido, y pues bueno, yo atribuyo esa situación, esa condición al hecho de principalmente desconocer algunas cosas que son importantes y son esenciales para poder comprender en general lo que es la criminología. Generalmente la palabra criminología es percibida de una manera no equivocada, pero a lo mejor no tan precisa. Es decir, asociamos la palabra criminología con lo que son hechos sangrientos, con lo que son eventos de alto impacto, y ciertamente eso tiene que ver con el fenómeno criminal, pero en sí la criminología es el estudio de la conducta antisocial,
es decir, la conducta que el ser humano manifiesta, las acciones que realiza, que resultan contrarias al cumplimiento de una norma o de un lineamiento de conducta establecido. Esa es la criminología en sí, esa es la naturaleza y la esencia de la criminología, determinar las causas de esa conducta antisocial para poder obtener pues diagnósticos y tratamientos efectivos. Adecuados, ¿no? César Lombroso era médico y antropólogo, entonces podemos decir que es una ciencia nueva, ¿no? Sí, es una ciencia relativamente nueva que muchas veces pues no conocemos a detalle, y eso genera que pues podamos establecer o hacernos expectativas que no resulten ser ni las más precisas ni las más actualizadas. Mira, la criminología es una ciencia universal. Es una ciencia de aplicación general. Si hablamos que la criminología es el estudio de esas conductas que van contrarias a un lineamiento establecido de conducta para el bien común, para la armonía social, pues entonces estamos hablando que en todo el mundo existen conductas antisociales, desde el hogar mismo, desde las primeras conductas antisociales que podemos ver en los pequeños. Es necesario irlas atendiendo, irlas identificando primeramente y tratarlas de manera adecuada para evitar que en lo posterior se conviertan en conductas antisociales ya graves, ¿verdad? Ya graves. Se conviertan en un delito. Y ahí vamos con la criminología corporativa, ¿no? Anteriormente quien cuidaba las empresas y quien cuidaba a los empresarios, el perfil que se buscaba era un ex policía, ex militar, la persona corpulenta, la persona de lentes, el malacariento. Con los años se ha ido reformando esto. Ya las empresas buscan gente preparada, licenciados en criminología, licenciados en derecho, licenciados en seguridad pública. Y pues obviamente si tienen maestría o especialidad, pues mucho mejor. Es hacia donde va esta evolución con las empresas, ¿no? Sí, así es. Ese es el punto que quería mencionar. La criminología se está diversificando, la criminología se está conociendo cada vez más, se está promoviendo y sobre todo se está demostrando que es una herramienta útil, bastante útil en técnicas de entrevista, en perfilación, en aseguramiento de bienes, de activos, pero sobre todo la parte científica es muy importante. Tú bien comentabas ahorita, anteriormente pues se le apostaba mucho a la parte física, a la fortaleza corporal, inclusive al manejo de armas. Sin embargo, la parte científica conductual pues es un aspecto elemental para poder pues garantizar muchos de los aspectos que la seguridad busca, ¿no? La protección. Y se aplica ya, licenciado, por ejemplo, ya un jefe de seguridad patrimonial, un gerente de seguridad, que incluso llegan a ganar mucho más que muchos otros colegas, y el riesgo es mucho menos, ¿verdad?, que en el servicio público. Se le puede escapar por ahí en el sistema o en el filtro de contratación a el antidoping, porque sabemos que se puede manipular con algunas sustancias. Se le puede escapar incluso en la entrevista inicial a la persona de recursos humanos. Ya no estamos en los tiempos en los que, de acuerdo a la medida, a la frenología, ¿no? De acuerdo a la medida de tu cerebro, eras un delincuente o no lo eras. Se te puede escapar y ya dentro de la empresa puedes cometer estas actitudes antisociales, y para eso se tiene los detalles o todo lo de la criminología corporativa, ¿no? Como lo comentaba usted, la entrevista, la investigación. Incluso ahí se llegan a burlar, ¿no?, del acordonamiento, pero es importante incluso hasta en la empresa privada, aunque no haya pues un muerto. Sí, la seguridad pública y la seguridad privada tienen, digamos, objetivos muy comunes. La protección, la seguridad, el garantizar la prevención, sobre todo es importante. Su aplicación varía, pero en realidad
vienen siendo los mismos principios. Te doy un ejemplo: la investigación de riesgos de trabajo es importantísimo, es un área donde la criminología y la criminalística pues ha cobrado auge inmensamente. Las organizaciones se han dado cuenta que por medio de técnicas de investigación, metodologías de investigación, se puede llegar a la verdad de los hechos, en este caso pues riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo, simulaciones inclusive, y es a través de evitar las demandas que son carísimas, ¿no? Ante el IMSS, Sí, pues las primas de riesgo, las estadísticas que en un momento dado pues afectan la imagen de una organización, ¿verdad? Sobre todo pues cuando no resultan ciertas. Entonces eso se logra a través de técnicas y metodologías de la investigación. Por ejemplo, en el caso tenemos mucho auge en requerimientos de capacitación para personal de contratación. El contratador, la persona que lleva a cabo este proceso, debe ser un perfilador, debe identificar rasgos de personalidades de la misma entrevista. Entonces la kinésica, el lenguaje no verbal, monitoristas, por ejemplo, que están viendo las imágenes en pantallas en tiempo real a través del sistema de cámaras de CCTV, también requieren de seguridad. Guardias, de oficiales de seguridad, documentoscopía, cómo identificar un pase de salida, digamos, que es apócrifo, que las la misma, algo tan sencillo como el acta de nacimiento, ¿no? También. Sí, la veracidad de los documentos, ¿verdad? En un momento va a poder identificar si un documento no es correcto, no es original, que sea una copia, que sea un duplicado, que contenga una alteración, y bueno, dactiloscopía, balística, inclusive aplicada. La balística pues es el estudio y el análisis de los proyectiles, ¿verdad? No solamente armas de fuego. De armas de fuego, cualquier objeto que nos dice la balística, que cualquier objeto que posea una masa, obtenga una dirección y cause un efecto en un impacto, pues es motivo de balística. Algunos de los riesgos de trabajo se han definido, se han investigado y se ha llegado a las conclusiones a través de peritajes en balística. Tránsito terrestre también es muy común. Entonces, como te puedes dar cuenta, entre muchos otros más, estos solamente algunos por mencionar, pero ahora en este sentido, licenciado, maestro, de la contratación, el detalle o el problema es que tenemos una escasez o demasiadas empresas o muy pocos empleados y pues se contrata, ¿no? Y una vez me tocó estar en una entrevista de trabajo en una empresa de seguridad privada y tenían un déficit de 400 guardias, nada más ellos, 400 oficiales que tenían que cubrir porque el cliente se los exigía. Entonces pues se agarra ahora sí que prácticamente al que llegue, ¿no? Al primero el que sea. Sí, lamentablemente en muchas ocasiones se presenta esta situación y bueno, a final de cuentas pues todas las empresas buscan una seguridad al momento de yo le llamo de abrir la puerta de la empresa al personal, ¿no? Que en algún momento pues se nos abre a todos, pero hacerlo de una manera pues más científica. Mira, me gustaría compartirte 3 líneas de lo que dice el doctor Rodríguez Manzanera. Adelante. Que es el actual presidente de la SOMECRIM, Sociedad Mexicana de Criminología. Y mira, dice aquí en la obra llamada Criminología de Luis Rodríguez Manzanera, dice que el 15 de abril de 1876, textualmente, se puede considerar la fecha oficial del nacimiento de la criminología como ciencia, ya que ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, en el cual Lombroso pues va a exponer su teoría. Entonces, a partir de esa fecha, pues es considerado, nos dice el doctor Manzanero, que es una autoridad en materia criminológica, sin duda alguna, sí. Y nos dice que pues desde esa fecha la criminología ya aparece como una ciencia. Podría cuestionarse en algún momento dado ese estatus científico, pero a final de cuentas, licenciado, la criminología viene a ser un área del conocimiento humano sumamente importante, vital, diría yo, desde temprana edad, hasta en todas las instituciones, en todas las instancias de gobierno y desde luego las organizaciones, ¿verdad? Principalmente en este caso lo que nos ha tocado ya en los últimos 15 años desarrollar, que es el sector industrial. Entonces la criminología pues es un campo, tiene un campo de aplicación extensísimo
muchísimo. A veces pues lo visualizamos de manera inicial o de manera directa con las áreas de seguridad pública, con los muertos. El sector, sí, muertos, servicio médico forense, y eso sí tiene relación, quiero decirlo, eso sí tiene relación. Claro que tiene mucha relación, es parte fundamental de la criminología, pero... Exacto, sin embargo no es la única área en la cual la criminología pueda participar. Es por lo que, o el tema principal por lo que los chavos nos metemos a estudiar, ¿verdad? Los chavos, criminología, ¿no? Por la sangre, por los muertos, o porque está de moda, tema muy aparte, pero va enfocado, ¿no? Es como la apología al narco, ¿no? Ellos ven a los policías ministeriales, a los investigadores, muchos de ellos, no todos, conozco agentes muy respetuosos de su profesión, pero pues con narcocorridos a todo volumen en las unidades, ¿no? Enseñando la pistola y pues lo escupen, ¿no? Que son policías, cuando también debe ser una profesión de perfil bajo por seguridad. Sí, pues existen sin duda muchísimas recomendaciones, ¿verdad?, que hacer en muchas de las áreas. Sí, la seguridad pública, desde luego, por su naturaleza, pues sí resulta pues una actividad de un riesgo pues mayor, digámoslo así. Sin embargo, pues todas las áreas de acción pues representan un riesgo de alguna u de otra manera. Pero en la seguridad privada, pues sí es en una medida importante pues menor. Sí, riesgos. Bueno. Y ahora es muy importante que ninguna escuela o todas las escuelas, creo que una vez leí que en Querétaro existe una universidad donde sí se llevan a cabo materias de cuestiones de criminología corporativa, pero pues en su mayoría o todas es forense, ¿no? Todo la currícula. Sí, sin duda, yo creo, estoy seguro que los futuros planes académicos deberán incluir, estamos ya trabajando en esa parte, deberán incluir materias, asignaturas, ¿verdad?, que nos muestren ya una criminología más actualizada, de mayor aplicación, de mayor actualización, y eso es un ejemplo nada más. La criminología puede aplicarse en el área educativa, en el área formativa, en las áreas laborales, en todas direcciones. Repito, pues nos ha tocado la fortuna de participar ya por algunos años en el sector industrial, dándonos cuenta que muchas de las necesidades organizacionales de seguridad principalmente requieren de principios criminológicos. Ahora sí que hemos hecho de la criminología nuestra herramienta principal para llevar a cabo nuestra función dentro de lo que es la seguridad privada. Pues laboramos en el sector industrial, en áreas de seguridad dedicada al medio ambiente. Entonces también el medio ambiente es un recurso importantísimo, es un bien común que debemos proteger, del cual existen reglas, existen normativas a nivel estatal, nacional y mundiales. También trabajamos bajo estándares, bajo ISOs que norman esta actividad humana. Las organizaciones antisociales también son aquellas que están en incumplimiento de las normas y disposiciones establecidas. Muy bien, licenciado, pues no me gustaría terminar este primer capítulo del podcast de Criminología Dinámica sin que pues usted nos dé unas palabras breves, porque estos temas que voy a nombrarle pues nos pueden dar para otros capítulos. ¿Qué piensa usted o qué opina sobre la posibilidad que están planteando de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa en algunos delitos? Bueno, la prisión preventiva es un tema sumamente extenso y de alguna manera complejo, en el sentido de poder encontrar su utilidad práctica, su beneficio real. Debe representar el privar a una persona de su libertad que está bajo proceso, puede representar no ser muy objetivo. ¿Por qué digo esto? El privar de la libertad a una persona debe ser
la consecuencia de una conducta antisocial tipificada en un código penal, que haya sido plenamente demostrada y plenamente establecida, es decir, sí se confirma la comisión de un delito, pues entonces corresponde pues el privar de la libertad como un medio de castigo que, dicho sea de paso, pues cada vez resulta menos funcional, cada vez resulta pues más obsoleto, ¿no? Porque este sistema de la prisión, del privar de la libertad a personas que cometen delitos, pues data ya de hace muchos siglos. Entonces sí tenemos un gran reto en evolucionar en sistemas correccionales más de mayor funcionalidad. Sin embargo, entonces, por naturaleza, en mi opinión muy personal, la prisión preventiva pues es un concepto que no garantiza, no cumple con su función de garantizar, sino pues el tener a disposición de un centro de detención a una persona. Podemos correr muchos riesgos. El riesgo principal que se corre pues es que al final, y hay muchísimos lamentables casos de esto, que al final del juicio se determine una no responsabilidad en la comisión de un delito y pues ese tiempo pues ya lo pasó la persona privada de su libertad. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima, ¿no? Claro que sí, licenciado, estoy a tus órdenes. No, me refería, muchas gracias, así le dice el juez al imputado, ¿no? No, lo que pasó, digo, ahorita nos despedimos en forma, digo, le dice el juez o el responsable, ¿sabes qué? Muchas gracias por haber permanecido 2 años en prisión. Nos vemos la próxima cuando te vuelvan a acusar. Es importante también, la sobrepoblación de las cárceles tiene mucho que ver por este lado. Pero es cierto otro punto, se presta a que se quitan esta figura de prisión preventiva como medida cautelar, pues se presta a corrupción o amenazas ante los jueces porque ya no va a ser obligatoria. Entonces, como me decía usted, pues es un tema nos podemos estar aquí horas platicando de lo mismo, ¿no? ¿Algo que agregar en esto o nos brincamos ya con la pregunta última para...? Pues nada más me gustaría cerrar ese punto ya que por ahí me confundí, parece que ya sí, estamos, una disculpa ahí, no, ya. No. Sí, efectivamente, mira, hay muchos casos lamentables y si nos ponemos, si hacemos empatía en esta cuestión, pues un día estar privado de tu libertad, pues es un mundo, ¿no? Sería un mundo para muchas personas y oye, pues esto fue injusto, esto no debió haber sido así. Yo creo que debemos avanzar hacia sistemas en cuanto a medidas cautelares pues más eficientes, en mi opinión personal. Sí las hay, se pueden desarrollar, entonces podríamos evolucionar en gran parte si mejoramos esos aspectos y de tal manera que pues realmente quien deba estar privado de su libertad pues haya un motivo para que sea así, en mi opinión personal. Sí, definitivamente tenemos que trabajar en muchas cosas, todos como mexicanos y pues quienes nos dedicamos o quienes estudiamos esta carrera, pues creo que tenemos más el compromiso. Por último, licenciado, pues el ejército en la Guardia Nacional, hay quienes dicen que es incluso la militarización o el principio de la militarización del país. En lo personal, yo opino que pues no debe de ser o no debe de inmiscuirse la milicia con la Guardia Nacional. Primero quitaron la Secretaría de Seguridad Pública Federal y ahora el meter mandos militares, pienso que ellos no tienen con todo el respeto, ellos están hechos para otras cosas y no tienen la proximidad social con la gente para atender los casos más simples sin que tú cometas algún delito. Sí, así es. Mira, todas las instituciones, a pesar de que su principio es el mismo, su esencia, su naturaleza, su espíritu puede ser el mismo, la protección de la ciudadanía, la protección de la sociedad. Sin embargo, sí existen diferencias entre las distintas instituciones. Es el caso, pues, de la institución tan importante que son las instituciones militares. Yo quisiera citarte de manera muy rápida un párrafo del artículo 21 de la Constitución Política que nos rige dentro de lo que son las garantías individuales y dice textualmente: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
Entonces, pues cuando se inicia el proyecto de la Guardia Nacional, pues en un principio muchos seguramente tuvimos esa inquietud de decir, bueno, pero no será esto un tinte militarizado. Pero aún así eran los policías federales, ¿no? La mayoría, los que se fueron a la Guardia Nacional eran los federales, que fueron los que hicieron la primer huelga. Sí, bueno, ahí fue un proceso muy interesante de homologación, diría yo, de personal que en aquel tiempo pues integraba distintas instituciones en seguridad pública. Después pues ya vimos en las calles, ¿verdad? En las calles de nuestras ciudades, pues personal realmente y prácticamente unidades inclusive, pues militarizados básicamente, ya con el nombre de Guardia Nacional. Sin embargo, pues creímos que dimos crédito a que pues viniera esto a resultar una acción que viniera a contrarrestar pues el grave problema de criminalidad que tenemos en el país. Pero aquí está la Constitución, o sea, aquí está establecido que la Guardia Nacional civil hace el énfasis en que tiene que ser cuestión civil, tiene ¿no? carácter civil. Tiene carácter civil, exacto. Lo estoy leyendo, artículo 21, párrafo 10 me parece, y dice textualmente: las instituciones de seguridad pública, incluyendo, fíjate, hace el anexo, incluyendo, es claro y preciso el texto, a la Guardia Nacional serán de carácter civil, disciplinario y profesional. Entonces, yo creo que pues ese tema debe manejarse con mucho cuidado y aplicarlo de la manera correcta según como está establecido y dependiendo la naturaleza y los objetivos que cada institución deba perseguir. Claro, el miedo es que deje de ser seguridad pública, ¿no? Que se convierta en militarización por completo. No debería, porque es anticonstitucional. Sin embargo, hemos sido también testigos de pues que hacen con este país lo que se les da su gana, ¿no? Licenciado, le agradezco mucho te sigo diciendo licenciado, pues que es la confianza de que te conozco como licenciado maestro. Te agradezco mucho la colaboración, la confianza, y pues espero que sigas participando con nosotros aquí en Criminología Dinámica. No, pues encantado de hacerlo. Son temas apasionantes que nos resultan así, y pues yo muy agradecido contigo, con todas las personas que tendrán oportunidad de escucharnos, y aquí estamos a la orden para futuros proyectos. Sí, no, y sobre todo seguir aprendiendo es algo muy muy motivante. Bueno, pues muchas gracias también a quienes nos sintonizaron por primera vez en Criminología Dinámica. Espero que lo sigan haciendo a través de este podcast.